María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Te presenta el santo de hoy, 17 de septiembre. Santa Hildegarda de Bingen, mística y científica doctora de la Iglesia. Hildegarda nació en Bermechen, en el Valle de Rin, Alemania, durante el verano del año 1098 en el seno de una familia noble alemana acomodada. Fue la menor de los 10 hijos de Hildeberto de Bermechen, conde de Spanien, y de su esposa Matilde de Mechelen-Nahen, y por eso fue considerada como el diezmo para Dios, entregada como oblata y consagrada desde su nacimiento a la actividad religiosa según la mentalidad medieval. De esta manera, fue dedicada por sus padres a la vida religiosa y entregada por su educación a la condesa Judith de Spanien, quien la instruyó en el rezo del Salterio, en la lectura del latín, en la lectura de la Sagrada Escritura y en el canto gregoriano. Durante algunos años, maestra y discípula vivieron en el castillo de Spange. Cuando Hildegarda cumplió 14 años, ambas se enclaustraron en el monasterio de Disibolderven. Este monasterio era masculino, pero acogió a un pequeño grupo de enclaustras en una celda anexa, bajo la dirección de Judith. En 1114, la celda se transformó en un pequeño monasterio a fin de poder albergar al creciente número de vocaciones. En este mismo año, Hildegarda emitió la profesión religiosa bajo la regla benedicta, recibiendo el velo de manos del obispo Otón de Barbén. De esta manera continuó su educación monástica rudimentaria dirigida por Judith. Judith murió en 1136 con fama de santidad tras haber llevado una vida de mucha austeridad y ascesis, que incluyó largos ayunos y penitencia corporales. Hildegarda, a pesar de su juventud, fue elegida como abadesa de manera unánime por la comunidad de monjas. Desde niña, Hildegarda tuvo débil constitución física, sufría de constantes enfermedades y experimentaba visiones. De los 3 años, tuvo la visión de una luz tal que mi alma tembló. Estos hechos continuaron aún durante los años en que estuvo bajo la instrucción de Judith, quien al parecer tuvo conocimiento de ellos. Vivía estos episodios conscientemente, es decir, sin perder los sentidos ni sufrir éxtasis. Ella los describió como una gran luz en la que se presentaban imágenes, formas y colores. Además, iban acompañados de una voz que le explicaba lo que veía y en algunos casos de música. En 1141, a la edad de 42 años, sobrevino un episodio de visiones más fuertes, durante el cual recibió la orden sobrenatural de escribir las visiones que en adelante tuviese. A partir de entonces, Hildegarda escribió sus experiencias que dieron como resultado el primer libro llamado Exhibias. Conoce los caminos, que no concluyó hasta 1151. Para tal fin, tomó como secretario y amanuense a uno de los monjes de Disibolderven llamado Polmar, y como colaboradora a una de sus monjas llamada Ricardis de Stade. No obstante, siguió teniendo reticencias para hacer públicas sus revelaciones y los textos resultantes de ellos, por lo que para disipar sus dudas recurrió a uno de los hombres más prominentes y con mayor reputación espiritual de su tiempo, Bernardo de Claraval, a quien dirigió una sentida carta pidiéndole consejos sobre la naturaleza de sus visiones y la penitencia de hacerlas de conocimiento general.
En dicha misiva, enviada hacia 1146, confesaba al ilustre monje cisterciense que lo había visto en una visión como un hombre que veía directo al sol, audaz y sin miedo, y al mismo tiempo que se atribuía a sí misma debilidad, solicitaba su consejo. Padre, estoy profundamente perturbada por una visión que se me ha aparecido por medio de una revelación divina, y que no he visto con mis ojos carnales, sino solamente en mi espíritu. Desdichada y aún más desdichada en mi condición mujeril, desde mi infancia he visto grandes maravillas que mi lengua no puede expresar, pero que el Espíritu de Dios me ha enseñado que debo creer. Por medio de esta visión, que tocó mi corazón y mi alma como una llama quemante, me fueron mostradas cosas profundísimas. Sin embargo, no recibí estas enseñanzas en alemán, en el cual nunca he tenido instrucción. Sé leer en el nivel más elemental, pero no comprendo plenamente. Por favor, dame tu opinión sobre estas cosas, porque soy ignorante y sin experiencia en las cosas materiales, y solamente se me ha instruido interiormente en mi espíritu. De ahí mi habla vacilante. La respuesta de Bernardo no fue ni muy extensa ni tan elocuente como la carta enviada por Hildegarda, pero en ella la invitaba a reconocer este don como una gracia y a responder a él ansiosamente con humildad y devoción. Además, parece que el abad de Claraval posteriormente intervino ante el Papa Eugenio III en favor de Hildegarda, ya que tenía trato personal con el obispo de Roma porque éste era también cisterciense y antiguo discípulo suyo. En el año de 1148, un comité de teólogos encabezado por Albero de Chininamur, obispo de Verdún, a petición del Papa, estudió y aprobó parte de Exhibias. El mismo Papa leyó públicamente algunos textos durante el sínodo de Treveris y declaró que tales visiones eran fruto de la intervención del Espíritu Santo. Tras la aprobación, envió una carta a Hildegarda pidiéndole que continuase escribiendo sus visiones. Con ello dio comienzo no solo la actividad literaria aprobada canónicamente, sino también la relación epistolar con múltiples personalidades de la época, tanto políticas como eclesiásticas, tales como el ya mencionado Bernardo de Claraval, Federico I Barbarroja, Enrique II de Inglaterra o Leonor de Aquitania, que pedían sus consejos y orientaciones. Tal fue su reconocimiento que llegó a ser conocida como la Sibila de Rin. También, en el año de 1148, y sin haber concluido la redacción de Hesíbias, una visión la hizo concebir la idea de partir de Disiborden y marchar a un lugar donde no había agua y donde nada era placentero, inspirándola así para la fundación de un monasterio en la colina de San Ruperto, cerca de Bingen, al oeste del río Rin, en la desembocadura de Nahe, para trasladar a la crecida comunidad y emanciparla de los monjes de Disiborden. Hacia el año 1150 se trasladó a Ruppertberg con cerca de 20 de sus monjas. Obtuvo el permiso del conde Bernardo de Hildesheim, propietario del terreno elegido, y fundó el monasterio de Ruppertberg, del cual se convirtió en abadesa.
Un año después del traslado concluyó el Licivias, y de esa misma época datan sus 2 libros de contenidos sobre ciencias naturales y medicina, en los cuales expuso gran cantidad de conocimientos sobre el funcionamiento del cuerpo humano, de herbología y otros tratamientos médicos de su época basados en las propiedades de piedras y animales. Asimismo, comenzó la colección de cantos que tituló Sinfonia Harmoniae Celestium Revelatium, que compuso para atender a las necesidades litúrgicas de su comunidad. Hacia el año de 1163, como fruto de sus constantes visiones, comenzó la escritura del Liber Divinorum Operum, la tercera de sus 3 obras más importantes y que tardarían alrededor de 10 años en concluir. Sin embargo, la abadesa alternó la vida contemplativa y de escritora con la de predicación y fundación, ya que en el año de 1165 fundó un segundo monasterio en Eibingen, que visitaba regularmente 2 veces a la semana. El contenido de su predicación giró en torno a la redención, la conversión y la reforma del clero, criticando duramente la corrupción eclesiástica, además de oponerse firmemente a los cátaros, al condenar las doctrinas de estos, proponiendo el combate de sus errores mediante la predicación y la edificación del clero. El 17 de septiembre de 1179, a los 81 años de edad, murió Hildegarda. Las crónicas hagiográficas cuentan que a la hora de su muerte aparecieron 2 arcos muy brillantes y de diferentes colores que formaban una cruz en el cielo. En 1180 y 1190, el monje Teodérico de Sternach escribió la vida de Hildegarda, recogiendo pasajes autobiográficos que la monja había dejado y contado. Gregorio IX abrió el proceso de canonización en 1227, aunque no se concluyó. Fue reabierto por Inocencio IV en el año de 1244, sin que tampoco en esta ocasión se llegase a concluir. Sin embargo, debido a la difusión de su culto, se la inscribió en el Martirologio romano, incluyéndose además su nombre en algunas letanías. Se extrajeron reliquias de su sepulcro, se celebró su fiesta litúrgica, se le atribuyeron milagros y sus representaciones pictóricas y escultóricas comenzaron a ser objeto de veneración. Sus reliquias fueron conservadas en el convento de Ruppertberg hasta la destrucción de este en el año de 1632, durante la Guerra de los 30 años. Entonces fueron llevadas a Colonias y después a Eibingen, donde se depositaron en la iglesia parroquial, donde aún reposan. En 1940 se aprobó oficialmente su celebración para las iglesias locales como motivo del 800 aniversario de su muerte. Juan Pablo II se refirió a ella como profetisa y santa. De la misma manera, en el año de 2006, el Papa Benedicto XVI también se refirió a Hildegarda como santa y la encomió como una de las grandes mujeres de la cristiandad, junto con Catalina de Siena, Teresa de Ávila y la Madre Teresa de Calcuta. En el año 2010, el Papa Benedicto XVI dedicó a Hildegarda las audiencias generales del 1 y el 8 de septiembre, dentro del marco de una serie de catequesis sobre escritores cristianos, siendo la primera mujer presentada en estas catequesis. Recordó, entre otras cosas,
que los contemporáneos de Hildegarda la consideraron con el título de la profetisa teutónica y puntualizó el valor teológico de sus escritos y enseñanzas. En diciembre del 2011, el Papa Benedicto XVI anunció su decisión de otorgar a Santa Hildegarda el título de doctora de la Iglesia. El 10 de mayo del año 2012 procedió a inscribirla en el catálogo de los santos y extender su culto litúrgico a la Iglesia Universal en una canonización equivalente. El 27 de mayo del 2012, durante el rezo de Regina Caeli del día de Pentecostés, el Papa determinó la fecha para proclamarla como doctora. El 7 de octubre del 2012, durante la misa de apertura del Sínodo de los Obispos en la Basílica de San Pedro en Roma, se realizó la proclamación oficial por el cual se le concedió el título de la doctora de la Iglesia Universal junto con San Juan de Ávila por el Papa Benedicto XVI. Hildegarda también es venerada por algunas de las iglesias que conforman la comunidad anglicana, entre ellas la Iglesia de Inglaterra y la Iglesia Episcopal Escocesa. Tanto en la Iglesia Católica como en la Comunión Anglicana se le celebra el 17 de septiembre.